¿Cómo están? Felices, ¿no? Estamos felices, ¿sí o no? Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias a todo el ministerio de Misión Expresión. Gracias al pastor Eduardo, que aunque no está, pero le honro. Y bueno, todo el liderazgo de CBI. Esta es mi casa, esta es mi familia, y de verdad que me siento muy honrado de poder estar en esta noche con ustedes. Vamos a orar. Quiero hacer una oración para empezar. Necesito que el Espíritu Santo me ayude a poder comunicar lo que creo que Él les quiere decir y nos quiere hablar a todos nosotros. Y quiero que me acompañen en esta oración. Cerremos nuestros ojos y podemos pedirle a Él que nos hable en esta noche. Espíritu de Dios, te damos gracias por estar en medio nuestro. Señor, no hay nada, absolutamente nada que yo tenga que decir que pueda cambiar un corazón. Pero tu palabra, tu verdad, ella sí nos puede cambiar y ella sí nos puede transformar. Por eso yo te pido que en esta noche tú nos hables. Yo te pido que en los próximos minutos sea tu Espíritu quien se mueva en este lugar, sea tu palabra predicada y recibida en los corazones de los que estamos oyéndola, y que nuestra vida sea transformada, Señor, que tú puedas ministrar de acuerdo a la necesidad de cada corazón. Todos vamos a escuchar la misma palabra, pero para cada uno será diferente, porque esa es la clase de Dios que eres tú, un Dios personal, un Dios específico para cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor en esta noche? Bueno, quiero leerles un versículo que está en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, versículo 1. Voy a leer 3 versículos de allí y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que tengo acá. En Génesis 35, versículo 1, dice la palabra del Señor: entonces Dios le dijo a Jacob: prepárate y vete a Betel y establécete allí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias, y ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado, porque Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Amén. Por los próximos minuticos les quiero compartir una palabra que yo llamo: es tiempo de volver a Betel. Alguien diga conmigo: Betel. En este pasaje de Génesis 35, Dios le dice a Jacob que regrese a un lugar que para Jacob no era desconocido. De hecho, Dios le está diciendo que regrese a un lugar que Jacob recordaba muy bien. Yo no sé cuántos tenemos lugares que recordamos muy bien. Puede ser ese salón del colegio donde el profesor nos regañaba. Puede ser ese lugar. A ver, ¿cuántos sinceros recuerdan el lugar donde dieron su primer beso? Levántenme la mano. ¿Cuántos lo recuerdan? Bueno, los demás no saben qué es besar, pero los que alguna vez han besado recuerdan muy bien dónde estaban cuando dieron su primer beso. Hay lugares que marcan la vida, hay lugares que simplemente uno los recuerda por siempre. Hay lugares que los recuerdos son tan duros que uno los evita. Hay lugares a los que uno ya no quiere volver, porque el solo hecho de estar en ese lugar te recuerda inmediatamente el dolor, la tristeza, el maltrato, la separación que ocurrió en ese lugar. Allí te terminaron, allí te rompieron el corazón. Entonces cada lugar es importante, pero este lugar llamado Betel, para Jacob, creo yo, era el lugar más importante de toda su vida. No tenemos el tiempo para leer la Biblia en los capítulos que habría que leerla para entender lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, entonces se los voy a resumir. Desde que Jacob nace, en el momento que él nace, él era mellizo con su hermano Esaú. Esaú nace primero, pero dice que Jacob le agarra el talón a su hermano cuando va naciendo. Entonces le ponen Jacob, que significa suplantador o engañador, pero literalmente significa el que se agarra del talón o del tobillo.
Eso significa el nombre Jacob. Y toda la vida de Jacob es una lucha. Es una lucha. Ustedes leen Génesis desde el capítulo 28 sobre todo en adelante y se dan cuenta, de hecho desde el 27, se dan cuenta que la vida de Jacob era una constante lucha con todas las personas. Empezó con su hermano. Cuando eran jóvenes, ellos están un día, Esaú era fornido, cazaba animales, Jacob era chef, era cocinero, era más de la casa, del hogar, no era tan de estar afuera. Esaú sí, Esaú era el hermano mayor y Esaú era más del campo, de la fuerza. Y entonces un día llega Esaú de cazar con mucha hambre y le dice a Jacob: dame del guisado de lentejas que tienes ahí y te doy mi primogenitura. Y algunos conocen la historia. Esaú regala o vende su primogenitura a su hermano menor, a Jacob, por un plato de lentejas. Pero más adelante en la vida de Jacob, cuando llega el momento en que su papá Isaac va a bendecir a los dos hijos, a Jacob le tocaba la bendición del menor. Eso era una bendición no muy importante. La bendición más importante siempre la recibía el hijo mayor, Esaú. Pero Jacob, aliado con su mamá, engañan a Isaac, al padre de la casa. Y cuando lo engañan, Jacob le saca la bendición de la primogenitura del mayor. Y Isaac lo bendice creyendo que era Esaú, pero era Jacob. Y entonces cuando su hermano mayor Esaú regresa y se da cuenta que su hermano menor Jacob le robó la bendición, Esaú hace una promesa. Y Esaú dice: voy a buscar a mi hermano después de que mi papá muera. Mi papá ya está a punto de morir y cuando mi papá muera voy a matar a mi hermano Jacob. Y entonces la mamá Rebeca le dice a Jacob: tienes que largarte de aquí, tienes que huir porque tu hermano te va a matar, tu hermano se va a vengar porque le robaste la bendición. Jacob entonces empieza a huir. Ha luchado con su hermano, ahora está en lucha con su papá, pero sobre todo con su hermano. Tiene que salir corriendo y Jacob tiene 77 años de edad cuando sale de la casa corriendo porque su hermano mayor lo iba a matar. Y cuando sale corriendo llega a un lugar llamado Luz. Y en ese lugar es la historia famosa en la Biblia, seguramente algunos la saben, y es que él llega una noche, viene corriendo, viene huyendo de su hermano y llega a esta ciudad y está tan cansado que él toma una piedra, la pone allí como cabecera, como almohada, se acuesta a dormir y allí tiene un sueño. Más que un sueño, es una visión que Jacob tiene, y en la visión él ve una escalera. Es la historia famosa del libro de Génesis de Jacob, cuando ve la escalera y ve ángeles que suben y bajan de la escalera. Y entonces Jacob se despierta y Jacob dice: este lugar es tremendo, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Y bautiza aquella ciudad Betel. Y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Alguien diga conmigo: Betel, la casa de Dios. Jacob hace un pacto con Dios en Betel. Esa noche, a sus 77 años de edad, Jacob le promete a Dios y le dice: mira, mi hermano me quiere matar, yo voy a ir para donde mi tío Labán, pero vamos a entrar en pacto tú y yo, Señor. Si tú me llevas en este viaje y me bendices y me proteges y me guardas y me das comida y me das alimento y me das todo lo que yo necesito, entonces yo te prometo que de todo lo que tú me des te voy a dar el diezmo, el 10%, y que tú serás mi Dios. Este es el pacto que hoy yo hago contigo. Y Dios le dice: listo, pacto hecho. Jacob llega a donde su tío Labán, que quedaba en Padán Aram, una región lejana de donde él era de Beerseba. Y cuando Jacob llega a donde su tío, se enamora de la hija mayor, o sea, de su prima, y se enamora de la hija menor, no la mayor, la menor, que era Raquel, la bonita. Lea era la inteligente. Y llega Jacob y le dice a Labán:
le dice: te voy a trabajar 7 años para casarme con Raquel, tu hija menor. Labán le dice: ok, listo. Jacob trabaja 7 años. Los que se saben la historia, ¿qué sigue? Llega la noche de la boda, están felices en la fiesta, en la pachanga y en la rumba. Se acuesta y a la mañana siguiente se despierta y se da cuenta que se acostó con la fea. Le dieron fue a Lea y no a Raquel de esposa. Lo engañaron. Entra otra lucha. Ahora ya no es con su hermano, ahora ya no es con su papá, ahora la lucha es con su suegro, Labán. Lo engañó. Jacob le hace el reclamo. Labán le dice: bueno, trabaja otros 7 años por Raquel. Trabaja los 7 años. Se casa con Raquel. Entonces 7 años primero por Lea, 7 años después por Raquel, vamos 14. Y dice la Biblia que se quedó 6 años más donde el tío. Y en esos 6 años más, el tío que ahora era suegro, Labán le cambia el sueldo 10 veces, injustamente. Porque todo lo que Jacob hacía prosperaba. Entonces el suegro dice: este hombre está teniendo más éxito que yo, está prosperando más en los negocios que yo no lo puedo dejar que él tenga más dinero que yo. Entonces le empieza a cambiar el sueldo y se lo cambia 10 veces. Pero aún así Dios estaba con Jacob. Y entonces después de 20 años han pasado desde que él le hizo ese pacto a Dios en Betel. Han pasado 20 años y por fin Dios le habla a Jacob y le dice: regrésate a Betel. Regrésate a Betel. Y entonces Jacob va en regreso a Betel. Todavía no ha llegado a Betel cuando se encuentra con su hermano Esaú. El hermano que hacía 20 años lo quería matar. Se encuentra con él. Es una historia hermosísima de reconciliación. En Génesis 32 y 33 se reconcilian, Esaú lo perdona. Mejor dicho, hacen un almuerzo familiar, están felices, celebrando. Y entonces Jacob dice: me voy a quedar en esta ciudad llamada Siquem. Y se queda en Siquem y dice: voy a descansar aquí un tiempo. He vivido una vida muy estresante. Llevo toda la vida corriendo, toda la vida luchando, toda la vida haciendo las cosas a mi manera. Pero me voy a estabilizar. Ya me arreglé con mi suegro. Ya me fui de donde mi suegro. Ya me arreglé con mi hermano. Ya me perdonó mi hermano. No me va a matar. Después de 20 años las cosas han mejorado. Y llega a Siquem y su hija Dina es violada en Siquem. Y entonces ahora viene otra lucha, otro problema. Le violaron a su hija. Y ese no fue el problema más grave. El problema más grave es que los 2 hermanos mayores de Dina, Simeón y Leví, engañan a todo el pueblo de Siquem y matan a todos los hombres de Siquem como venganza por la violación de su hermana. Y entonces el capítulo 34 de Génesis termina con una declaración de Jacob que se las voy a leer rápidamente. Jacob mira a sus hijos y estas son las palabras de un papá de 97 años a sus hijos Simeón y Leví, que acaban de asesinar a todo un pueblo en venganza por la violación de su hermana. Y dicen: ustedes, esto es lo que Jacob le dice a los hijos: ustedes me han arruinado, me han hecho despreciable ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán, los pueblos vecinos se unirán y nos aplastarán. Me destruirán a mí y toda nuestra familia será aniquilada. Entonces tenemos a Jacob luchando toda su vida con todo el mundo. Lucha con su hermano, lucha con su padre, lucha con su suegro. Ahora lucha con sus propios hijos que se volvieron matones, asesinos. Y Jacob dice: ya no más. Ustedes me arruinaron. Tengo 97 años, yo debería estar disfrutando de mi vejez, pero ustedes se tiraron todo, dañaron todo. Nos van a matar, porque por matar a estos hombres de este pueblo, los pueblos de al lado nos van a venir a perseguir y a matar. Y entonces Dios le habla, y ese fue el pasaje que les leí al inicio. Y Dios le dice: Jacob, regresa a Betel. Vuelve a Betel. Vuelve a Betel. Y Dios le dice: regresa a Betel y levanta
un altar. Y Betel significa casa de Dios. Dios le estaba diciendo a Jacob: regresa a mi casa, regresa al lugar donde yo me aparecía en tu vida la primera vez. Regresa a ese lugar. Y creo yo que en este tiempo, terminando esta pandemia, porque creo que seguramente falta un tiempo más, pero ya estamos casi que del otro lado. Ha muerto mucha gente. La pandemia nos cambió la vida. Dios le está diciendo a sus hijos: regresen a Betel, regresen a mi casa, regresen al lugar donde yo me les aparecí. Y cuando Jacob llega a Betel, Jacob, antes de llegar a Betel, le dice a la familia: levántense, quiten la idolatría, vamos a arrancar los ídolos, porque necesitamos llegar a Betel, a donde yo me encontré con Dios hace más de 20 años. Y entonces cuando Jacob llega a Betel, se encuentra con tres cosas que es las que te quiero dejar rápidamente en el corazón. Lo que significa Betel, lo que Dios necesitaba que Jacob regresara a Betel, fue a estas tres cosas. Número uno, al pacto que Jacob tenía con Dios. Volver a Betel es volver al pacto. Regresar a la casa de Dios en estos tiempos de COVID y de pandemia y de crisis emocional, física, mental, económica, familiar. Volver a Betel para nosotros hoy significa lo mismo que para Jacob: volver al lugar de pacto. Fue en Betel donde Jacob hizo pacto. No fue en Padán Aram donde Labán, no fue en Beerseba de donde salió. Fue en Betel, la ciudad llamada Luz, donde una noche se acostó a dormir sobre una piedra y Dios se le apareció. Y a muchos de nosotros Dios se nos ha aparecido en diferentes momentos de nuestra vida. Pero a veces las pruebas y las crisis nos desvían de Betel, nos alejan del pacto. Dios, en otras palabras, le estaba diciendo a Jacob: hey viejo, necesito que regreses al lugar, porque tú y yo tenemos un pacto. Tú me dijiste en Betel que si yo te cuidaba y te protegía y te proveía, yo sería tu Dios y tú me darías el 10% y consagrarías tu vida definitivamente a mí. Regresa a Betel, regresa al pacto. Y por eso Jacob le dice a la familia: nos tocó sacar los ídolos, nos tocó sacar la idolatría que hemos acumulado en estos 20 años, porque yo tengo un pacto con Dios en Betel. Y en estos tiempos Dios está llamando a la iglesia a que regresemos al pacto. Al pacto que hiciste con Dios cuando tenías 14 años, al pacto que hiciste con Dios el año pasado, al pacto que hiciste con Dios en el 2019, al pacto que hiciste con Dios en ese retiro, en ese encuentro, en ese congreso, en ese culto, al pacto que hiciste y que se te ha olvidado. Y Dios dice: regresa a Betel, lugar de pacto. Para regresar a Betel, Jacob se tenía que desprender de los ídolos. Y mira, hay una palabra muy interesante en el hebreo. Cuando Jacob le dice a la familia: vamos a Betel, pero tenemos que quitar los ídolos falsos. ¿Sabes qué significa en el original la palabra falso? Significa dioses ajenos. Ajenos significa, te lo voy a leer textualmente, un Dios ajeno. La palabra ajeno significa extranjero de otra familia, tribu o nación. Eso significa la palabra ajeno. Cuando Dios le dice a Jacob: cuando Jacob le dice a la familia: tenemos que quitar los ídolos falsos, los dioses falsos, literalmente les estaba diciendo: tenemos que quitar los dioses que agarramos de otras familias. Tenemos que deshacernos de los dioses falsos que adoptamos como propios, pero que no eran nuestros, venían de otras naciones o de otras familias. Y entonces cuando leí eso, el Espíritu Santo me habló muy claro y me dijo: en esta pandemia muchos en mi iglesia han adoptado dioses ajenos, dioses de otro lado. Y entonces yo le decía al Señor: ¿cómo así que dioses ajenos? Y el Señor me dijo: sí,
valoramos cosas ahora que antes no valorábamos porque nuestros amigos las valoran. Y entonces lo volvimos también un Dios para nosotros. No sé acá cómo está la situación, pero creo que es igual casi que en el mundo entero. Pero en Bogotá, por ejemplo, la gente ya casi no quiere volver a la iglesia. La gente no quiere volver los domingos a congregarse, ni siquiera teniendo el culto por internet, porque el domingo se volvió el día nuestro. El domingo se volvió el día de nuestro descanso y de nuestro placer y de salir con nuestros amigos. En Bogotá, la cultura, sobre todo en la sabana de Bogotá, donde nosotros vivimos hacia las afueras, la cultura del ciclismo cogió mucha fuerza. Hasta yo mismo empecé a montar bici el año pasado, pero ahora se nos volvió un Dios para algunos. Y es primero antes que la casa de Dios. Eran dioses ajenos que adoptamos como nuestros. Hemos normalizado el pecado. Antes nos sentíamos por lo menos mal de pecar, ya no, ya pecamos y ni mal nos sentimos siquiera, ya lo normalizamos porque vemos que otros amigos también lo hacen, vemos que otros viven de esa manera y les va bien, y adoptamos dioses ajenos, no eran nuestros, pero ahora son nuestros. Y Dios dice: sácalos, porque tú tienes un pacto conmigo. Sácalos, porque tú vales más que eso. Sácalos, porque yo derramé mi sangre por tu redención y por tu salvación. Es tiempo de volver al pacto. Yo no sé qué pactos has hecho con Dios en tu vida, pero yo le pido al Espíritu Santo que en este momento te empiece a recordar los pactos que has hecho con Dios y que quizás se te habían olvidado. Y que volvamos a entender, aún los que están conectados, que volvamos a entender que Dios todavía espera que cumplamos el pacto que tenemos con Él. Porque ¿qué es lo hermoso de Dios? Que Él nunca rompe el pacto. Él mantiene el pacto. Y yo vine en esta noche a recordarle a alguien: tú tienes un pacto con Dios. Y cuando tú estás en pacto con Dios, el pacto te cubre a donde quiera que vayas. ¿Alguien se puede alegrar en esta noche? El pacto te cubre a donde quiera que vayas. El pacto que tienes con Dios es más fuerte que tu pecado, es más fuerte que tus luchas, es más fuerte que la crisis a tu alrededor. El pacto que tienes con Dios es lo único que nos garantiza vida eterna. El nuevo pacto. Pero Betel no solo era el lugar del pacto, Betel era el lugar del altar. Dios le dice: vuelve a Betel y edifícame un altar. Y cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando venimos y nos congregamos, ¿qué estamos haciendo? Levantando un altar. Y sabes, hay una realidad muy grande, y es que en esta pandemia muchos abandonaron su altar. De hecho, en la pandemia la fe de muchos se enfrió. Hablo con pastores de jóvenes de diferentes iglesias que me dicen: ¿qué hacemos? Que los jóvenes se nos enfriaron, se fueron para el mundo, se alejaron, se perdió el altar, se perdió la pasión, se perdió las ganas de servir a Dios, se perdió la espontaneidad a la hora de adorar y de alabar, se perdió el gozo, la alegría, se perdió. Ha sido tan duro este tiempo que nos alejamos del altar y se apagó esa llama. Y Dios le dice a Jacob: regresa a Betel y levántame un altar. Jacob había levantado diferentes altares en su vida, pero desde que llegó a donde Labán nunca volvió a levantar altar. Por más de 20 años Jacob no levantó altar, y Dios le tiene que decir: regresa a mi casa, regresa a Betel y vuélveme a levantar un altar. Dios está deseoso de volverte a escuchar, adorarlo a Él como lo adorabas antes. Dios está deseoso de volver a pasar tiempo contigo en la intimidad como lo hacías antes. Dios está deseoso de volver a hablarte tan claro como oías su voz antes. Algunos nos hemos vuelto sordos a la voz de Dios. Ya no lo escuchamos.
Antes lo escuchábamos, antes nuestra relación con Dios era vibrante, mejor dicho, leíamos la Biblia y éramos profetas. Ahora leemos la Biblia y no entendemos nada. Se apagó un altar, pero Dios dice: quiero que vuelvas a Betel y quiero volver a incendiar el altar. Quiero volver a incendiar ese fuego. Quiero volver a que ardas en pasión por mi presencia. Pero eso se consigue en la casa de Dios. Y número 3, y aquí termino. Betel era el lugar del pacto. Betel era el lugar del altar, pero Betel era el lugar del nuevo nombre de Jacob. Si tú sigues leyendo en Génesis 35, el versículo 7 dice: y Jacob edificó un altar allí y llamó al lugar El Betel, que significa el Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú 20 años atrás. Pero mira lo que dice en el versículo 9: ahora que Jacob había regresado de Padán Aram, Dios se le apareció de nuevo en Betel y Dios lo bendijo diciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás más Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sé fructífero y multiplícate, porque llegarás a formar una gran nación. Incluso de ti saldrán muchas naciones y habrá reyes entre tus descendientes. Quiero explicarte esta última parte antes de orar. Cuando Jacob regresa de donde su suegro Labán, después de 20 años, y se encuentra con su hermano Esaú, la noche antes de encontrarse, Jacob estaba lleno de miedo. Jacob estaba temblando del susto, porque Jacob dijo: hace 20 años mi hermano me quería matar. Yo no sé si todavía me quiere matar hoy. No se habían visto en 20 años. No había WhatsApp, no había Telegram, no había nada en esa época. Jacob no había visto al tipo en 20 años. Y Jacob dijo: seguramente se va a querer todavía desquitar. Y entonces Jacob se encierra una noche. Se encierra, es un decir porque no habían habitaciones, pero Jacob se mete en un riachuelo, en un río pequeño, el vado de Jaboc, que pasaba por ahí. Y Jacob llega a ese lugar, y esa es la noche en que la Biblia dice que Jacob luchó con un ángel toda la noche. Y cuando estaba amaneciendo, el ángel le dice: dime tu nombre. Y Jacob le dice: me llamo Jacob. Y el ángel le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Y le dice el ángel: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso fue 3 capítulos antes de esta historia que les estoy leyendo hoy. Y entonces allá en ese lugar se llamó Peniel. En Peniel Dios le cambió ya el nombre a Jacob. Pero aquí, 3 capítulos después, se lo vuelve a cambiar. Otra vez le dice: ya no te llamarás más Jacob, te vas a llamar Israel. Y entonces cuando tú lees ese pasaje, tú tienes que decir: pero un momentico, ya 3 capítulos antes Dios le había cambiado el nombre para Israel. ¿Por qué se lo vuelve a cambiar una segunda vez? ¿Por qué en Génesis 35 vuelve y le dice: ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel? Eso ya se lo había dicho en Génesis 32. Tienes que leer completamente lo que Dios le dice para entender qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue que en Génesis 32, cuando él se va a encontrar con Esaú y está lleno de miedo, y Dios le dice: ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar Israel. Dios le dice: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jacob: hey viejo, llevas toda la vida luchando con la gente a tu alrededor, pero lo que no te has dado cuenta es que no estabas luchando con ellos, estabas luchando conmigo. Y a alguien en esta noche Dios le dice exactamente las mismas palabras. Llevas toda tu vida luchando con tus papás, luchando con tus amigos, luchando con el sistema, luchando contigo mismo, pero tu verdadera lucha es conmigo, con Dios. Tu verdadera lucha es por encontrarme a mí y descubrir quién soy. La lucha del ser humano, la lucha más grande del ser humano no es externa,
La lucha más grande del ser humano no es por plata. La lucha más grande del ser humano no es por éxito. La lucha más grande del ser humano ni siquiera es por propósito. La lucha más grande del ser humano es por identidad. Es por saber quién somos y quién es Dios. Esa es la lucha en la que todos estamos. Y entonces en Génesis 32 Dios le cambia el nombre a Jacob por primera vez y le cambió la identidad. Le dio una nueva identidad. Pero aquí en Génesis 35 ya le había cambiado el nombre. Se suponía que ya Jacob no era Jacob, era Israel. Pero Dios vuelve y le dice: ya no te llamarás más Jacob sino Israel. ¿Por qué? Porque en Génesis 35 Dios ya no menciona la lucha de Jacob. Dios ya no le dice: ¿por qué has luchado con Dios? No, esa parte ya no está. Está: ya no eres Jacob, ahora serás Israel. Pero lo que sigue es que le dice: y tu descendencia serán reyes y heredarán naciones. Ya no le habla de él, ahora le habla de sus hijos. Y entonces le pregunté al Señor: ¿por qué? ¿Por qué le cambiaste el nombre 2 veces? Por el mismo nombre, de Jacob a Israel. Jacob significa engañador, suplantador. Israel significa el que lucha con Dios. ¿Por qué 2 veces le cambiaste el nombre? Y entonces fue muy claro cuando Dios me dijo: porque la primera vez le di una nueva identidad, pero la segunda vez le di una nueva descendencia. Porque los hijos de Jacob se habían vuelto igual que él. Por eso es que en el capítulo 34, ¿se acuerdan que les conté la historia? Que los 2 hijos de Jacob, Simeón y Leví, engañaron a todo un pueblo y mataron a todos los hombres de ese pueblo en venganza por la violación de su hermana Dina. Jacob había sido engañador, pero en Génesis 32 Dios le cambia el nombre y nunca más engañó. Pero ahora, ¿quiénes eran los que engañaban? Sus hijos. Y entonces Betel no solamente era el lugar del pacto, no solamente era el lugar del altar, sino que ahora Betel era el lugar del nuevo nombre de Jacob. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Juan Pablo? Muy sencillo. Dios quiere que regresemos a su casa. Dios quiere que regresemos a Betel, porque tenemos que volver al pacto que tenemos con Dios. Tenemos que volver al altar. Pero número 3, tenemos que volver al nuevo nombre. Y aquí quiero volverme muy personal. Muchos de nosotros, quizás no todos, pero muchos de nosotros estamos repitiendo, ojo, patrones generacionales con los cuales no hemos cortado. Muchos acá estamos luchando con cosas con las que nuestros padres lucharon, nuestros abuelos lucharon, y ahora nosotros estamos luchando y estamos perdiendo. Estoy hablando de maldiciones generacionales, pecados generacionales, actitudes generacionales, llámelo como quiera, pero son cosas que vienen de una a otra y a otra y a otra generación y no las hemos podido romper. Y lo peor es que ni nos damos cuenta. No hay cosa que un papá quiera más para sus hijos que el hecho que sus hijos no repitan sus errores, los del papá. Lo triste es que estamos viendo cómo esta generación repite exactamente los mismos errores de las generaciones pasadas. Son pecados diferentes, pero el espíritu es el mismo. Son situaciones diferentes, pero la lucha es la misma. Abuelo fue mujeriego, papá fue mujeriego, y ahora tú estás repitiendo el mismo patrón. Abuelo luchó con una adicción, papá o mamá lucharon con una adicción, o abuela, y ahora tú, señorita, con lo mismo. La depresión ha venido en tu familia por generaciones, el suicidio por generaciones, enfermedades aún degenerativas por generaciones, y ahora se están repitiendo. Eso era lo que le estaba pasando a Jacob. Él había sido engañador y ahora sus hijos salieron pintados, salieron igual que él y peor, porque por lo menos Jacob solo engañó, pero los hijos se engañaron y asesinaron. Y Dios le dice: devuélvete a Betel y te voy a dar un nuevo nombre, no solamente a ti, Jacob, sino a tu descendencia.
Y yo creo firmemente, chicos, que en nuestra generación se tienen que romper y cortar patrones que han estado en las generaciones de nuestras familias por décadas. En nosotros se tienen que terminar. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ponte de pie. Ponte de pie. Sé que me pasé de tiempo, pero ya vamos a orar. Esto de las generaciones es tan fuerte que hubo un profeta en la Biblia. Algunos dicen que fue uno de los más grandes, el profeta Elías. Este hombre, Elías era otro nivel. Elías fue el hombre que declaró la palabra que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Ese era Elías. Elías fue el mismo hombre que después oró para que Dios hiciera llover y llovió por la oración de Elías. Elías fue el mismo hombre que desafió a 850 profetas y Dios envió fuego del cielo para respaldar al profeta Elías. Era un gigante de la fe. Pero llegó un día en que Jezabel lo amenazó. Una mujer, una bruja, lo amenazó y salió corriendo y se metió a una cueva. Y cuando llegó a la cueva le dijo a Dios: mátame, Dios, mátame, ya no quiero vivir más. Y dijo una frase: porque no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis padres. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere romper en muchos de nosotros en esta noche. Porque hay cosas generacionales que ni tú sabías que estaban, pero ahora el Espíritu Santo te está haciendo caer en cuenta. Pecados que tú estás cometiendo hoy, que vienen desde tu familia. Tú no eres el único. No. Tu papá también lo hizo, mamá también lo hizo, abuelos lo hicieron, bisabuelos lo hicieron, tíos lo hicieron. Pero en ti Dios lo quiere cortar en Betel y darte un nuevo nombre. Y darte un nuevo nombre. Alguien diga: tengo un nuevo nombre. Alguien levante la mano y diga: tengo un nuevo nombre. Y Dios tuvo que sacar a Elías de esa cueva y decirle: no. Tú sí eres mejor que tus padres. Y vas a salir y vas a cumplir el propósito que tengo para ti. Vas a ungir a Jehú como rey de Israel, a Asael como rey de Siria y a Eliseo como tu sucesor. Y en esta noche el Espíritu Santo le está hablando a algún joven, alguna señorita, aún algún papá o alguna mamá, diciendo: en tu generación no se repetirán los errores de las generaciones pasadas, porque yo te voy a dar un nuevo nombre. Tú sí lo vas a hacer diferente. Que porque papá y mamá no pudieron manejar sus diferencias y terminaron en divorcio, eso no significa que tu hogar también va a fracasar. No, así como Dios tuvo misericordia de ellos, de ti la tendrá, pero tú no cometerás los mismos errores. Tú no tienes por qué pasar por los mismos procesos que tus papás o tus familiares pasaron, porque en ti hay un Betel que Dios te está haciendo regresar. Y es un nuevo pacto, es un nuevo altar, pero es un nuevo nombre que Dios te quiere dar. Levanta tus manos y cierra tus ojos y vamos a adorar al Señor por un minutico. Y deja que el Espíritu Santo ahí te ministre. Deja que el Espíritu Santo ahí rompa cadenas y rompa prejuicios y rompa mentalidades y rompa ataduras, y que en esta noche te puedas encontrar con Dios de una manera profunda y le puedas decir: hoy vuelvo a Betel, hoy regreso a Betel, hoy vuelvo a la comunión, hoy vuelvo a la intimidad, hoy vuelvo a buscarte más que nunca, hoy vuelvo a consagrarme, hoy vuelvo a dedicar mi vida a ti, hoy vuelvo a orar, hoy vuelvo a buscar tu palabra. Hoy quiero que se vuelva a restaurar el altar, que se vuelva a restaurar el pacto, que se vuelva a restaurar el nuevo nombre que me has dado. Vamos, levanta tu voz ahí. Se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra.
es tu nombre. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder. Vamos, decláralo. Se rompen Sí, cadenas, hoy se rompen. cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra está. Ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, nombre igual, Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y en esta noche quiero aprovechar para hacer una invitación especial a aquellos que quizás nunca han recibido a Jesús en el corazón. Nunca has tenido una relación personal con Dios, o si la tuviste en algún momento, la descuidaste, la perdiste, te alejaste. Y hoy dices: yo quiero volver a Betel, yo quiero regresar a mi relación con Dios, yo quiero volver a amar a Dios. Ya sea que estés conectado virtualmente allí en tu casa, en el lugar donde estás, o si estás aquí en el auditorio, toda la iglesia con los ojos cerrados. Si ese eres tú y tú dices: yo quiero hacer esa oración, entonces levanta tu mano conmigo y repite después de mi: Padre Celestial, en esta noche yo te doy gracias por amarme y por aceptarme tal como soy. Hoy me arrepiento de las cosas que he hecho mal. Hoy me arrepiento de los errores que he cometido. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Recibo el regalo de la vida eterna y te doy gracias porque a partir de esta noche mi relación contigo es restaurada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú estás aquí, mantén tu mano en alto. Los que hicieron esa oración, mantengan su mano en alto. Alguien se va a acercar en este momento. Por favor, no bajes tu mano hasta que alguien se acerque para ti. Pero si tú estás conectado virtualmente, por favor dale clic a un botón allí especial que tenemos. Recuérdame el nombre del botón, creo que es Nuevos Amigos, que está allí. Hazle clic allí para poder tener tu información, porque queremos orar por ti, queremos acompañarte. Los que estamos acá, una vez más levantemos nuestra voz al cielo y declarémoslo juntos: que no hay otro nombre igual, que solo en Jesús encontramos vida, que solo en Él tenemos salvación. Hoy es el día donde nuestro destino es cambiado. Hoy es el día donde nuestra vida es transformada. Hoy es el día donde dejamos atrás lo que tenemos que dejar atrás. Empezamos el mes de julio y Dios le dice a alguien en esta noche: estos 6 meses que quedan del año serán muy diferentes a los primeros 6 meses. Estos últimos 6 meses del año voy a cambiarte y voy a transformarte, si tú me lo permites, porque tengo un propósito para ti. Levanta tus manos y digámoslo una vez más en esta noche.